En este video vamos a hablar sobre la diferenciación que debe existir y que ustedes deben ser capaces de hacer, de distinguir entre una cosa y otra. Me refiero a la ideología y al conocimiento científico, sobre todo aplicado a las ciencias sociales en general, en particular a la que nos ocupa ahorita, que es la criminología. Podemos imaginarnos que hay dos tipos de realidad. O sea, en general la realidad es una, ¿no? Pero parecería que cambia esa realidad dependiendo de quién está interpretando esa realidad. Por eso dividimos a la realidad en dos, realidad aparente y realidad real. El punto fundamental del conocimiento científico es pasar de la realidad aparente a la realidad real. Y eso tiene implicaciones que se relacionan con la objetividad, es decir, qué tan objetivos estamos siendo nosotros al observar un fenómeno y al interpretarlo. En cuanto a la objetividad me refiero a que al momento de hacer ciencia interfieran lo menos posible nuestras prenociones, nuestros prejuicios, las ideas preconcebidas, ese tipo de cosas, ¿no? Que pues ahí las tenemos en la cabeza de manera cotidiana. Entonces, la realidad objetiva la vamos a entender como aquello que existe independientemente del acuerdo humano, es decir, independientemente de que queramos o no queramos que algo exista. Esa es la realidad real. La realidad aparente va a ser aquella que está sujeta a la interpretación del individuo, pero que se ve envuelta en un montón de prenociones. La realidad aparente es precisamente la que se relaciona con la ideología. Por ello, no hablamos de dos realidades diferentes, sino que menciono esto para explicar de manera, digamos, algo superficial de cómo opera el conocimiento científico y cómo opera, por su parte, la ideología. La realidad es una que se nos aparece de múltiples maneras y por lo tanto la mente del sujeto la capta de forma distinta. Esta realidad única aparece en forma de realidad física, química, psicológica, biológica, pero también aparece de forma aparente cuando es interpretada por las personas. Esa interpretación con sus prejuicios puede envolver a la realidad objetiva. Entonces, vamos a entrar a esta discusión respecto de qué se trata la ideología y espero que con los ejemplos que se den en este video quede más o menos clara la diferencia. Como dije al principio, vamos a tratar de imaginarnos o a entender que la realidad está dividida en dos, en realidad aparente y realidad real. Y esto, pues obviamente hace una referencia directa a esa película noventera que se llamaba La Matrix, donde el protagonista debe decidir si tomar la píldora azul o la píldora roja para mantenerse en su realidad aparente o conocer la realidad real. Entonces, así vamos a entender ahorita nada más para conocer cómo opera la ideología en esta división, la vamos a mantener un ratito, sobre como si hubiera dos tipos de realidades, la realidad aparente y la realidad real. Entonces, la realidad aparente tiene esta característica. Ustedes pueden imaginar que están, no sé, caminando por la calle y ven a una, no sé, persona, una mujer vestida con una minifalda, con no sé, una blusa así como muy escotada, unos super tacones, ese tipo de vestimenta, el cabello así como muy alborotado, qué sé yo, cosas así, ¿no? Entonces las prenociones nos invitan a decir, de seguro esta mujer es una prostituta, ¿no? Pero en realidad no lo sabemos. O sea, simplemente puede ser una mujer que decidió vestirse así y ya. Pero nuestras prenociones, las ideas preconcebidas nos llevan a juzgar de antemano a personas, a situaciones, a realidades. Entonces, es una realidad aparente, o sea, realmente no hay
una investigación o una entrevista o qué sé yo, una indagatoria más profunda que nos permite saber si esa persona realmente es una prostituta o no lo es. Entonces, ese tipo de juicios son los que debemos evitar cuando nosotros hacemos trabajo científico. Por más que veamos que una persona parece que es mala porque tiene cara de malo, o porque me gustó mucho la teoría del hombroso, entonces a todos los hombres que tengan el mentón, quién sabe cómo, entonces voy a decir que esos son delincuentes. Pues no, y lo mismo sucede cuando ven a, no sé, una persona que aparentemente tiene bajos recursos económicos, anda vestida así como con harapos, con la ropa muy desgastada, y que tiene cara así como de malo, y dicen, ay, de seguro es delincuente, y además es morenito. Ese tipo de ideas son las que debemos quitarnos cuando hacemos trabajo científico. Ahora, por su lado, la realidad real es, lo que se nos presenta ante nuestros ojos de manera objetiva, cruda y neutral, ¿sí? Independientemente de que queramos o no queramos que esté la realidad ahí. No sé, a veces, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido o el novio nos termina o qué sé yo, quisiéramos que el mundo se detuviera o que ya nada existiera. Y al día siguiente nos despertamos y nos damos cuenta de que el mundo sigue igual, que todo el mundo sigue haciendo lo que quiere, o sus tareas, sus labores, como si nada hubiera pasado. Porque así es la realidad, va a existir independientemente de que queramos o no queramos. Entonces, esa es digamos, la diferencia que existe entre lo aparente y lo real. Una cosa es que en realidad aparente yo haya juzgado a una mujer así vestida como si fuera una prostituta, y de seguro es una prostituta y que no sé qué. Pero la realidad real, me dice, es una mujer vestida con tales características. Punto. Esa es mi realidad real. Yo no voy a meter prejuicios, yo no voy a meter prenociones. Para mí, una realidad real es únicamente una mujer que lleva vestido tal cual cosa, de tal color, tacones de tal número, qué sé yo, bolsa de color, quién sabe qué, y ya. No voy a meter absolutamente nada más que la descripción de lo que estoy observando, sin que mis ideas preconcebidas interfieran. Ahora sí, ¿qué es la ideología? Se entiende generalmente como un conjunto de ideas que dan cuenta de algo, es decir, un grupo de ideas que nosotros tenemos que describen la realidad de cierta forma. Dentro del terreno de la ideología podemos hablar entonces de las creencias, que ahí se generan, las cuales tienen la facilidad de llevarnos a tendencias posicionales, por ejemplo, a tomar una tendencia política o tomar una tendencia religiosa o hasta deportiva, ¿sí? Entonces son solo ideas que dan cuenta de algo. Muchas veces estas ideas pretenden describir la realidad, pretenden darle una carga de valor y también pretenden guiarnos hacia actuar de cierta manera. Por eso muchas veces las ideologías se vuelven, en cierto sentido, peligrosas. Por ejemplo, las ideas religiosas que tienen algunos, no sé si todos, pero algunos musulmanes respecto del Islam, ¿no? Que sus ideas religiosas los llevan a hacer, a tener conductas suicidas o a los suicidios colectivos o los suicidios masivos, etcétera. Entonces, porque los guían hacia una acción, los guían a hacer eso. Entonces, el terreno de la ideología es un terreno muy espinoso que al hacer nosotros trabajo científico debemos evitar a toda costa. El primer tipo de enunciado que es característica de la ideología es el enunciado descriptivo. Este tipo de enunciado pretende dar información acerca del mundo, describir la realidad en forma definitiva, pero
carece de bases racionales que los justifiquen teóricamente y en ocasiones pues tienen elementos irracionales. Por ejemplo, esta frase tan gustada de algunos y algunas que dice el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Nos está describiendo una realidad, pero de manera definitiva, es decir, está señalando que siempre, en todo momento, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, es decir, está generalizando. Esto quiere decir que está describiendo de forma completa, total, definitiva, a una realidad, señalando que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. El segundo tipo de enunciados son los enunciados valorativos. Estos enunciados son motivadores. Se establece un valor que hace motivar a la acción. Orientan a la acción en función del valor que están dando y dicha valoración toma el lugar de la racionalidad. Un ejemplo es, ese chavo se viste feo, hasta parece delincuente. Es decir, nosotros no sabemos realmente si esa persona es un delincuente o no, pero por la manera en la que se viste ya estamos nosotros juzgando que parece un delincuente. Estamos diciendo que es fea la manera en la que se viste. Igual puede aplicar cuando decimos se viste muy bonito o se viste muy bien o tal persona es linda, tal persona es fea o tal señor es malo o tal señor es bueno. Ese tipo de adjetivos valorativos son los que debemos evitar. El tercer tipo de enunciados son los prescriptivos. No nada más describen la realidad en forma definitiva, así como clásico. Todo el mundo me conoce, no, todo el mundo no te conoce, eso es una mentira, ¿no? Entonces no solo describen la realidad en forma definitiva, sino que además le añaden un valor e indican normas que nos dicen qué es lo que se debe de hacer o no se debe de hacer, es decir, normativizan la acción. Ejemplo, aquí todos los hombres son unos machistas, no deberías hablarles. Está describiendo de forma definitiva que todos los hombres, sin faltar uno, o sea, todos los hombres son machistas. Por tanto, normativizan la acción, es decir, me dicen qué es lo que debo de hacer y qué es lo que no debo de hacer. En este caso es no deberías hablarles. Ese tipo de enunciado prescriptivo también debe evitarse en el lenguaje científico. ¿Cómo le hacemos como científicos entonces para evitar a toda costa que interfieran estos sistemas de creencias, este grupo de ideas que todos de manera natural tenemos? Todos tenemos una ideología, un sistema de creencias que da cuenta de algo. Solemos tener ideas preconcebidas sobre, por ejemplo, la política, ¿no? La política es mala, es buena, o los de derecha son malos, o son buenos, o los de izquierda son así. Tenemos un montón de ideas sobre equipos de fútbol, sobre religiones, sobre todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo le hacemos en ciencia entonces para evitar lo más posible la injerencia de la ideología o de estas ideas así preconcebidas en nuestro trabajo científico? Y la respuesta está en el uso de la racionalidad y sobre todo de lo que es la racionalidad teórica. Todas son útiles, ¿no? Pero vamos a ver poquito a poquito de qué trata la racionalidad. Es una palabra, esta racionalidad, que ustedes ya debieron haber escuchado por ahí cuando leyeron en primer semestre algunas cosas sobre Max Weber. Max Weber es uno de los teóricos sociales que más estudió este fenómeno de la racionalidad. Entonces vamos a ver de qué trata la racionalidad y cuáles son los tipos de racionalidad que van operando de acuerdo a distintos escenarios y cuáles son los que específicamente ustedes como científicos sociales deben procurar utilizar. La racionalidad práctica
juzga la actividad mundana en relación con los intereses pragmáticos y egoístas de los individuos. Es decir, valoramos qué es lo más fácil hacer o lo más práctico y se elimina todo aquello que no sea práctico. Un ejemplo es cuando eliminamos creencias religiosas orientadas a la sanación de los enfermos. Otra es eliminar la creencia de que voy a recibir un castigo divino si cometo un delito. Como esas cosas no pasan, pues realmente estamos yéndonos por el camino más práctico. Cuando nosotros nos enfermamos, no nos dedicamos a rezarle a nadie, sino lo que hacemos es ir al médico. Y una persona que va a cometer un delito no se detiene a pensar si Dios lo va a castigar o no, simplemente lo comete. Entonces esas creencias se van eliminando porque ahí es donde la racionalidad práctica empieza a operar. Por su lado, la racionalidad teórica se trata de procesos cognitivos como inducciones lógicas, deducciones, determinación de causalidad que se utiliza para entender al mundo. Un ejemplo de ello es cómo construimos teorías sobre la realidad y es una racionalidad que ustedes van a tener que ejercitar a lo largo de toda su carrera. La racionalidad sustantiva ordena la acción en pautas orientadas por conjuntos de valores, es decir, actos que son orientados por mis valores. Se hace la elección de medios en función de los fines que se persiguen dentro de un contexto de sistema de valores. Es decir, yo voy a elegir qué medios voy a utilizar para alcanzar un fin, pero siempre dentro del contexto de los valores que yo como persona tengo. Ejemplo, ¿cómo le voy a hacer para formar una familia dentro de un contexto de sistema de valores de la sociedad en la que vivo? Es decir, no voy a irme por la poligamia porque sé que eso es castigado, es mal visto, todo el mundo lo reprueba, entonces yo voy a formar una familia basándome en la monogamia. Otro ejemplo sería, ¿qué es lo que me impide a mí ir a golpear a mi vecino cuando está haciendo demasiado ruido? Bueno, pues el valor de la tolerancia es el que me dice, no debes hacer esto. Entonces, mi acción se va a ir determinando por los valores que yo voy a tener. La racionalidad formal es el cálculo, medios y fines también, como lo habíamos mencionado anteriormente. Pero a diferencia de la racionalidad práctica, que es puramente pragmática y egoísta, la racionalidad formal calcula los medios y fines de acuerdo con las leyes, reglas, regulaciones universalmente aplicadas. Por ejemplo, ¿cómo le van a hacer ustedes para titularse de la universidad una vez concluidos sus estudios en la carrera? Pues tienen que obedecer un montón de reglas, normas, instrucciones, requisitos que les dan las autoridades universitarias para lograr su fin. Y saben que deben obedecerlo para lograrlo, porque saben también que si llegan con una secretaria y le gritan, se pelean, la empujan, la cachetean, le insultan o cosas de ese tipo, es muy probable que su trámite no vaya a salir jamás. Lo van a sepultar hasta mero abajo de una torre de papeles, ¿no? Entonces, saben ustedes que deben obedecer ciertas normas, ciertos requisitos para poder lograr un fin. Esa es la racionalidad formal que está operando. Espero que haya quedado más o menos claro de qué trata este tema, racionalidad e ideología. Hay a lo largo de la historia de la humanidad muchísimos episodios en los que la ideología ha interferido en el desarrollo científico, ¿no? Uno de ellos, ya lo vieron en Historia de la Ciencia, eh, pues es el famoso caso de la filósofa Hipatia. Cómo es que los valores religiosos y esa carga ideológica tan fuerte, pues en cierto modo la llevaron a ella a morir, ¿no? A morir asesinada a manos de los fanáticos cristianos de aquella época. Entonces,
es solo una muestra del peligro, por así decir, de las ideologías, sobre todo de las ideologías radicales, en el quehacer científico. Entonces, en toda esta serie de clases, tanto de epistemología como las que tendrán en el futuro de fundamentos de investigación, eh, todos sus, todas sus ideas preconcebidas, toda su carga ideológica que como seres humanos ustedes deben de tener, va a quedarse guardadita en una caja, ahí en un rincón en su cabeza, cuando ustedes estén en clases de este tipo. No podemos permitir que las cargas ideológicas interfieran con nuestro quehacer. Hay que evitar prejuzgar a la gente, hay que mantener una postura objetiva y neutral, aunque el tema de investigación o la actividad que les haya tocado hacer ya como científicos y como profesionistas sea dolorosísima y les gane el coraje. Primero que nada está su labor como científicos. Entonces, les invito a continuar con su preparación, pero poniéndose la camiseta del científico, ¿sí? Es muy importante que este tipo de prenociones y de prejuicios queden a un lado. No les digo que los eliminen, porque es muy difícil que una persona no tenga ideología, o sea, siempre la vamos a tener, pero sí que la guarden en un rinconcito cuando ustedes estén trabajando como científicos, tanto en el aula como en la calle, ya cuando estén ustedes trabajando como profesionistas de la criminología.